La conmemoración de las fiestas patrias en Panamá ofrece la oportunidad de reflexionar sobre el ser panameño y su significado más profundo en el ámbito global. Un país que se precie de ser auténticamente soberano debe apelar a la cultura y cultivar las mejores tradiciones, así como los valores que consolidan la identidad, la soberanía nacional y el legado de sus mártires. Tras siglos de explotación, ultrajes, colonialismo, dependencia y despojo, urge definir la identidad de la población panameña, sus metas, anhelos y aspiraciones colectivas. La verdadera independencia de la patria apunta a la refundación del Estado y a la defensa contra la inequidad en la estrecha cintura geográfica de Panamá. Hola amigos y amigas de Café Bayano. Esta semana hemos invitado a un selecto panel dirigido a analizar la importancia de las fiestas patrias, la independencia y el conocimiento de la identidad del pueblo panameño. Cada mes de noviembre, las autoridades de cada gobierno analizan y celebran este periodo como un gran acontecimiento. Sin embargo, en las actividades que se realizan, falta sinceramente un análisis profundo de lo que es la identidad del pueblo panameño. Aprovechamos esta coyuntura para conversar con los expertos sobre esta realidad y sobre el futuro del pueblo panameño en el contexto universal y sobre la necesidad de que las celebraciones tengan un verdadero contenido patriótico. Para ello, hemos invitado a un selecto panel, integrado por César del Basto, escritor e investigador panameño, Samuel Prado Franco, docente universitario, y Olmedo Beluche, sociólogo y escritor de temas de actualidad en nuestra patria. Si este tema realmente interesa, lo veremos hoy. Y por ello quiero preguntar a César del Basto, ¿qué opina de la celebración de las fiestas patrias y qué cosas se le ocultan al pueblo panameño en medio de esta celebración que deberían formar parte de su interés como personas, como seres humanos y como gente que ha luchado por la soberanía de este país en procura de un noble ideal? Sí, mira, en primer lugar, tenemos que tener conciencia de que la importancia de la celebración de festividades en cualquier país del mundo tienen un carácter de reforzar la memoria y la identidad de los pueblos. Y más en estos tiempos donde la internacionalización, tanto de la comunicación como de las culturas tradicionales, que se comparten y se entrelazan entre sí, van creando una humanización de esa cultura universal que tiene como pretensión mejorar la condición humana. ¿Cuál es el problema que enfrenta la humanidad y en este caso la panameña? Que hay condicionamientos, condicionamientos de carácter económico y político e ideológico por parte de estados que responden a una clase social determinada. Y en este caso, pues, el capitalismo. En el sistema capitalista, la llevada o puesta en escena de estas tradiciones a través de las festividades tienen un carácter profundamente ideológico y político. Por tanto, se evade o se silencia, se oculta las verdaderas tradiciones populares y se imponen otras tradiciones que no responden al ser nacional, que no responden a la sociedad panameña, en este caso, pues a las sociedades en común del planeta en que vivimos. Por tanto, las festividades están eh, profundamente decapitadas, están castradas de su esencia original, de su esencia real, ¿no? Consustancial a los pueblos. Eso es lo principal. Sobre este mismo tema, me gustaría hacer un comentario a manera de introducción al debate. Muchas personas, sobre todo jóvenes, ven más identidad en la figura
de Disneylandia, que en el nombre de los héroes y los mártires de este país, empezando por Victoriano Lorenzo, Amelia Denis de Icaza y toda una pléyade de intelectuales que a lo largo de la historia se identificaron con las luchas sociales. ¿Cómo puede interpretarse eso hoy en un mundo en el que hay mayor conectividad, hay redes sociales dispuestas para que cada individuo disponga de una unidad móvil o celular y además disponga de bibliotecas y lugares a donde puede conseguir la información? ¿Qué ha opacado esa parte de nuestra historia que debería ser también corresponder con el presente? Me gustaría que Samuel Prado Franco diera respuesta a esta inquietud. Bueno, en primer lugar, diría que el tema de la falta de conocimiento o conciencia de la historia de nuestro país no es una cosa no intencionada. Ha sido una política de los distintos gobiernos, sobre todo en estos últimos periodos en que desde el Ministerio de Educación no ha habido política educativa que busquen la concientización del estudiantado panameño con respecto a estos temas. Y no solo académico, lo vemos en las políticas de desmovilización, de desorganización de los estudiantes y los jóvenes para que no participen políticamente como en otros tiempos lo hicieron a través de una Federación de Estudiantes de Panamá, por ejemplo. Entonces no es un tema que sea sin intención, hay una intencionalidad detrás de todo esto, aparte de que hay una desconexión, por ejemplo, de los libros de textos escolares que se utilizan actualmente, muchos de los cuales son inclusive editados en otros países, donde la parte de las luchas estudiantiles, sociales y populares de lo que mencionaba el compañero Carrasco con respecto a nuestros héroes y nuestros mártires ha sido, si no olvidado, ha sido minimizado. Eso no es algo sin una intencionalidad detrás. Y aparte también que, por ejemplo, la televisora pública, Canal 11, que debería estar al servicio de la educación nacional, se ha convertido en las relaciones públicas del gobierno de turno. Y salvo algunos programas donde se puede debatir de estos temas, no hay acceso a los intelectuales, a los académicos, profesores, investigadores, que con muchas dificultades publican en este país con los costos que eso conlleva. Y aquí tenemos a dos compañeros que son testimonio de ellos, las dificultades que tienen para publicar. Y por otra parte también que ese fervor patriótico que tanto se habla y la pérdida del mismo es producto también de que las llamadas fiestas patrias se han convertido en un rito de marchas sin un mayor contenido, donde inclusive algunos programas llamados de humor, entre comillas, le hacían lo que ahora se denomina bullying a los estudiantes, haciéndole preguntas que por distintas razones que pudiéramos esbozar en este programa no contestaban, producto de el desconocimiento que hay de nuestra historia. Entonces, producto también de lo que menciona, de este proceso de globalización en que también nuestra historia ha sido minimizada, se ha sacado el contenido de lucha y por otra parte también se ha ensalzado algunos llamados próceres que próceres no tuvieron mucho o nada y que también han desvirtuado la historia de nuestro país, desvalorizando a nuestros héroes y mártires populares, empezando
con la difamación que hicieron de un Pedro Prestán o de un Victoriano Lorenzo, que sí son héroes populares y que fueron convertidos por la historiografía oficial y oficialista en villanos. Y bueno, gracias a la obra de algunos intelectuales panameños que lograron hacer descubrimiento de esas y otras figuras más, es que hemos tenido acceso a esa historia de los de abajo, de los explotados, de los oprimidos, que muchas veces es silenciada por la historia oficial de los héroes que están en los pedestales. Muchas gracias. Esa pregunta ha sido respondida cabalmente y en efecto, cuando uno revisa la historia de nuestros mártires, se encuentra con verdaderas lagunas en materia de conocimiento y de exposición de la historia que ellos representaron y que siguen representando a través de su enorme sacrificio. Me gustaría que en esta ocasión, en esta oportunidad, Olmedo Beluche pudiera darnos algunas luces sobre lo que es la sociedad panameña actual a la luz de la historia, en la que se ha perdido gran parte del material documental que podría justificar elevar a un estatus superior a figuras que dieron su vida por la liberación nacional, por llevar la bandera panameña en el conculcado territorio de la zona del Canal y que no han tenido el aprecio ni la dedicación de los investigadores para ensalzar sus personalidades egregias. Quiero que usted, como investigador, nos pueda dar algunas luces sobre esta materia y compartir con los televidentes y seguidores en las redes sociales esa percepción de su parte. Como dijeron César y Samuel, la sociedad, las creencias, las opiniones, las costumbres están muy marcadas por los intereses de la clase que domina, por la clase dominante. Ya lo dijo el filósofo marxista italiano Antonio Gramsci, la hegemonía se sostiene sobre la base de un trabajo ideológico en la gente que se hace a través de la educación, de los medios de comunicación y de otras fuentes. Entonces, como bien decía Samuel, primero se nos pinta una historia que favorece unos supuestos próceres, que son los tatarabuelos de los actuales gobernantes y de la clase económicamente dominante. Luego se esconde la verdadera historia de la lucha por la constitución de la independencia nacional del país y los que lo hicieron posible, los héroes populares y las acciones que el pueblo panameño hizo a lo largo de la historia. Y en tercer lugar, se nos venden modelos e ídolos extranjeros, ¿no? Pero esto es un trabajo que está hecho porque hay que comprender que nuestra clase dominante es una clase social oligárquica antinacional, como decía Ricardo de Soler, que ha vivido de vender el Istmo de Panamá y su posición geográfica a intereses extranjeros. Así lo hizo en 1903. Panamá fue vendida, como advirtió bien Belisario Porras, su soberanía, el canal, la zona de tránsito que se convirtió en zona del canal, por las élites de aquel momento y los que hoy se les llama próceres. Entonces tenemos la ironía de que Panamá es el país que más independencias, entre comillas, supuestamente celebra y es uno de los países menos independientes del mundo. Uno de los países donde la señora embajadora de los Estados Unidos mete su cuchara donde le da la gana y nadie dice nada. Un país donde la política exterior está dictada por el Departamento de Estado. Un país donde el presidente de la República de manera vergonzosa dice que la frontera de Estados Unidos empieza en Darién. Entonces, ese es el carácter de esta clase dominante. Una clase dominante que permite que la empresa minera First Quantum siga presente y dominando y controlando nuestro recurso endonoso cuando hace ya más de, bueno, hace varios años ya que se declaró inconstitucional el contrato que firmó con políticos corruptos y con abogados corruptos en nuestro país y todavía se le permite pasearse por el país, hacer propaganda, a ver si cambia la opinión pública, cuando el pueblo ya hace un año dijo en las calles que tenía que irse esa empresa. Entonces, en todos los aspectos,
culturales, históricos y demás, la clase dominante panameña conspira contra eso. Quería decir sobre el tema de las publicaciones. Estuve recientemente dando una charlita en mi alma mater, el Instituto Fermín Odo, y el profesor de historia que me invitó me llevó a ver la biblioteca porque dije que quería donar un libro que le ofrezco para que todos los que quieran lo adquieran en estas fiestas patrias, quieran leer algo interesante, El mito de los próceres. Y el profesor me ha mostrado la biblioteca del Instituto Fermín Odo completamente desmantelada. Yo le digo, es lo mismo que pasó en el Instituto Nacional. Efectivamente, parece que hay una conspiración desde el Ministerio de Educación, en el gobierno del PRD, el gobierno anterior, por desmantelar las bibliotecas que antes eran muy ricas. Yo me acuerdo cuando era estudiante había ya una buena biblioteca allí. La del Instituto Nacional también tenía mucha fama y puedo suponer que esto se ha hecho en otros colegios para tratar de borrar la memoria de los jóvenes estudiantes para que sigan celebrando Halloween o marchando, como dijo Samuel, a festejar algo que no saben qué significa, porque en última instancia el 3 de noviembre fue una invasión de los Estados Unidos. Y seguramente el alcalde que acaba de decretar que se puede chupar el Día de los Muertos va a permitir que la gente tome y festeje el 20 de diciembre de este año, cuando ya ha sido declarado Día de Duelo Nacional. Entonces tenemos que prepararnos para ir a protestar a la alcaldía de Panamá contra ese alcalde que es un yeyezón y que en su vida ha marchado por la soberanía del país, a exigir que se respete el Día de Duelo Nacional del 20 de diciembre. Porque el 20 de diciembre y el 9 de enero son las fechas que tenemos que conmemorar, porque ahí están nuestros verdaderos héroes populares de la nación. Le pregunto al amigo investigador César del Basto, ¿de qué manera puede ser incorporado a este periodo de celebración de las fiestas patrias un análisis profundo sobre la educación, la soberanía y la lucha contra la corrupción para darle un verdadero sentido a las fiestas patrias de Panamá en el mes de noviembre? Bueno, en primer lugar, tenemos que manifestar el carácter abiertamente antidemocrático de las relaciones políticas que utiliza pues el Estado panameño. El Estado panameño ha perdido carácter democrático, principalmente a raíz de la crisis de los años 80 y se ha prolongado hasta la etapa actual, donde podemos afirmar y sustentar que vivimos todavía bajo un régimen de ocupación. Claro que son otros actores los que están continuando ese régimen de ocupación instaurado en 1989. El régimen de ocupación, ese régimen impide que se den las manifestaciones más originales de la población panameña, impide y castra las posibilidades de relevo de una juventud que piensa en su país, que quiere su país y que piensa en su país. Entonces, a esa juventud se le castra las posibilidades de reflexionar, se les impide tener acceso a los instrumentos para pensar con un mínimo de orden y encontrar sus raíces en el país. Muchos jóvenes no conocen su país, no conocen Bocas del Toro, no conocen Darién, no conocen Veragua, no conocen Chiriquí. Y esos jóvenes van creciendo deformados por un sistema que les impide ese acceso a la democracia informativa, la democracia del conocimiento. Entonces hay una situación donde la primera derrota que sufre el proceso cívico-militar, surgido a partir, yo lo sustento, a partir del año 69, de diciembre del 69, la primera derrota que sufre ese proceso de cambios es en 1979, cuando se deroga la reforma educativa. Y esa derogación de la reforma educativa, que fue la primera derrota del proceso, que terminó en esa etapa hasta el año 80, cuando se hubo relevo, y después inició otra etapa cuando asesinan al dirigente Omar Torrijos, y también en otra etapa cuando se da la invasión. Son etapas que van cumpliendo
un desmantelamiento, en este caso de los años 80 principalmente, de ese carácter democrático del Estado, de ese proceso de transición que fue truncado en los años 80. Y a raíz de la derogación de la reforma educativa, la juventud de este país en varias generaciones ha sido totalmente castrada de ese carácter reflexivo, crítico, científico y de conocer su país a fondo. Producto de esa situación, ha habido una deseducación de la juventud panameña. La juventud panameña ha sido sometida a una ignorancia profunda de los elementos básicos de la ciencia, de la educación, del conocimiento, y ha sido llevada a una especie de asumir la explotación, de asumir el sistema en que vive, con una resignación casi vegetativa. Es decir, las protestas que se han dado en este país desde los años 80 hasta el 2015-16 han sido de pequeños grupos. Por ejemplo, aquí se conformó un grupito de profesionales que se llamó el Colectivo, que enfrentó al gobierno de Ricardo Martinelli. Ese pequeño grupo de jóvenes profesionales derrumbó el tema de la torre financiera, enfrentó en su momento el tema de la destrucción de los arrecifes, entre otros elementos. Y no hubo otra agrupación, por pequeña que fuera, que también enfrentara a Ricardo Martinelli en esa etapa de 5 años de destrucción nacional. Actualmente no existe una juventud organizada que enfrente a los gobiernos antidemocráticos que sufrimos el pueblo panameño y el régimen de ocupación, que es su esencia. Eso responde a esas políticas de destrucción, de desculturación de la juventud panameña, de despolitización de la juventud panameña. Entonces, ni siquiera los grupos universitarios, que todavía siguen siendo muy minúsculos, no muy pequeños, comparados con los gigantes que es el territorio panameño, no tienen expresiones democráticas. Y se manejan también esos pequeños grupos, se manejan de manera hasta autoritaria. Ni siquiera tienen asambleas donde puedan invitar y sumar a otros jóvenes de los barrios, de los campesinos. Es decir, ellos prolongan ese carácter antidemocrático del Estado, lo prolongan en sus relaciones sociales, en sus relaciones escolares, en sus relaciones inclusive vecinales. Es decir, el autoritarismo de esa clase dominante se expresa en todos estos ámbitos y no hemos logrado conformar espacios democráticos a excepción del movimiento sindical. Quería señalar algo que me parece importante y que fue parte de un conversatorio anterior en Café Bayano, en el sentido de que un grupo de sociólogos que analiza la realidad nacional, el pasado y pronostica el futuro desde el punto de vista social, señalaba que el carácter transitista de la sociedad panameña ha moldeado gran parte del carácter de los ciudadanos de este país, pero que también se ha presentado en ese contexto una fuerte resistencia patriótica que ha sido parte de la acumulación histórica y que es importante destacar porque no todo puede tener una percepción negativa. También ha habido momentos en la historia en que el pueblo panameño se ha empinado, no solamente para levantar la bandera, sino para reivindicar conquistas sociales. Y me parece importante que en este programa dedicado al examen de las fiestas patrias podamos conversar sobre este asunto. Sí, por eso Quisiera te que, decía que sí, ajá, ese es el ajá. acumulado histórico. El acumulado histórico es un referente, pero estamos hablando de la actualidad, de los últimos 10, 15, 20 años, que son el producto de lo que acabo de mencionar. Derogación de la reforma educativa, no existe una educación científica, no existe un carácter democrático del Estado, vivimos un sistema que es prolongación del régimen de ocupación, que trata de destruir todos los mecanismos de resistencia.
En los últimos 10, 15 años ha habido esa situación. Si bien ha habido explosiones espontáneas, como el caso último del tema minero, donde una juventud de manera espontánea explotó, despertó, se activó frente a una injusticia, esa juventud no significa que esté totalmente organizada. Y repito, no está totalmente organizada. Tiene expresiones manipuladas de intereses partidarios de los partidos tradicionales. Por eso que llegó un sector de esa juventud, llegó a la asamblea. Pero todavía hay un vasto cantidad de jóvenes que no tienen forma de expresarse, que están asumiendo la dominación como algo, como con resignación, y no encuentran los mecanismos a nivel de los barrios, a nivel de las instituciones, para expresar su sentir real de las cosas. Entonces, ahora mismo, el único movimiento, el único organismo vivo que tiene las posibilidades democráticas de canalizar esa identidad, esa memoria, es entonces el movimiento sindical, que busca entonces organizar a la juventud para que se exprese y que luche por su presente principalmente, que es en una forma de construir el futuro. Le respondo también con una fórmula de los panameños, ¿no? El sentido de que sin lucha tampoco habrá victorias. Es parte de la construcción de la sociedad panameña en su propio ritmo de desarrollo, en la búsqueda de su identidad. Y sobre ese punto, me gustaría preguntarle al profesor Prado Franco, ¿cómo debemos ver el tema de la identidad nacional en el contexto de la celebración de las fiestas patrias en el mes de noviembre? Bueno, hay que tener en cuenta que eh, en Panamá vivimos de fiesta en fiesta. Tenemos un calendario de fiesta de 12 meses al año y en la mentalidad popular la gente intuye que ya a partir del 31 de octubre empieza la fiesta patria con el Halloween y que comienzan los días libres en que nos podemos ir al interior a descansar y a irnos desconectando del trabajo para entrar ya a diciembre, ¿no? Con Navidad y fin de año. Entonces se ha dibujado bastante el sentido y el contenido que deben tener estos días y más producto de lo que había hecho mención de las políticas de Estado que no orientan a la población, sino todo lo contrario, enfatizan en eso en lo que yo denomino un ritual de marchas, de banda de música, que no está mal las bandas de música en el sentido de que es una forma de estudio de la música, incluyendo también la banda independiente, que también es una forma de salida de los problemas cotidianos de la población que está inmersa en toda una serie de situaciones difíciles y complicadas producto de la política económica, pero más allá de estas marchas, de las bandas, de los juramentos y de los saludos a la bandera, ¿qué más, no? O sea, todo es referencial, superficial, pero no va al contenido del significado de esta fecha y no abonan tampoco a que nosotros tengamos como país una identidad nacional, que tampoco caer en el chauvinismo que muchas veces se cae cuando hablamos del tema nacional. Y por otro lado, no se concientiza a la juventud, a los estudiantes, de todos los héroes y mártires populares. Y eso que mencionaba el compañero Olmedo del tema de las bibliotecas escolares, que precisamente en las primeras décadas de la República hubo un esfuerzo importante de dotar de bibliotecas escolares al país
sistemáticamente las bibliotecas de los colegios públicos se han ido desmontando y el caso más emblemático es el del Instituto Nacional en que dejaron un par de anuarios en los estantes y fue eliminado una de las bibliotecas que inclusive nutrió a la naciente Universidad de Panamá en su momento. Entonces esa pérdida de la memoria que hemos tenido sistemáticamente ha permitido que los gobiernos de turno también puedan imponer con mayor facilidad estas políticas porque la gente no tiene referentes de lucha que los hemos tenido y no tiene la noción de que nosotros hemos sido un pueblo que ha luchado por su soberanía nacional, por la integridad territorial e identidad nacional, y los jóvenes nacidos por la invasión más aún lo sufren porque tienen una, si no pocas o nulas referencias, y lo digo porque en algún momento he tenido oportunidad de ir a un aula de clase y preguntar a los estudiantes de primer año, ¿qué conocen ustedes sobre el 9 de enero? Y ni una palabra sale. Eso es una cuestión que llama mucho la atención a la preocupación y los docentes, como por ejemplo los que estamos aquí presentes, investigadores también comprometidos con este país, con sus luchas populares y sociales, eso que llamaba Antonio Gramsci los intelectuales orgánicos, debemos hacer un esfuerzo mayor para llegar a esos jóvenes que no son culpables de su situación, son producto de un mal llamado sistema educativo que sistemáticamente ha buscado que no tengan una identidad propia, un amor propio y que lo extranjero es malo, no lo extranjero bueno, lo que aporta a la humanidad, porque somos parte de una humanidad, sea tomado como ejemplo y como valor, y hemos deshecho todo lo que hombres y mujeres a lo largo de esta historia han cultivado. Y lo digo también en función del conocimiento de la historia, de muchas publicaciones olvidadas que no han sido reeditadas y que si no es producto de las investigaciones que heroicamente, y digo heroico porque hay muchas dificultades para poder investigar, han salido a la luz. Y lo digo también, con esto cierro mi intervención, con el tema de la historia del movimiento estudiantil y juvenil panameño, que ha hecho un esfuerzo eh, consciente de investigación y me he encontrado mucha literatura, artículos, libros sepultados, olvidados en la historia y que muy bien pueden servir de referente a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes para su organización y su movilización. Porque una de las cosas que muy claro ha hecho los que nos han dominado a lo largo de estas décadas es dejarnos sin referentes históricos y pensamos en lo inmediato, en lo de hoy, y a la hora de conocer sobre algo, lo primero que hace el estudiante es buscar en el internet lo que dice Wikipedia. Y lo digo con un ejemplo y cierro, que cuando voy a la biblioteca, me sorprende mucho que los estudiantes no están consultando los libros, si no están utilizando la biblioteca como un espacio para hacer las tareas, inclusive para recibir clases, pero no buscan los libros en los estantes. O sea, ¿qué están haciendo los profesores para que el estudiante busque libros? Porque no todo está en internet, no todo está digitalizado, y menos la historia de nuestro país que está promoviendo el profesor, la profesora, a la hora de que el estudiante vaya a una biblioteca, busque la tesis,
del tema que sugiera, busque el libro, busque la fuente directa y primaria y no un trabajo que encuentre en internet al azar, inclusive con información incorrecta, falsa, y que no le aporte a su propia formación. Muchas gracias, profesor Prado Franco, por compartir con los televidentes y seguidores en las redes sociales esas reflexiones. Le pregunto al profesor Olmedo Beluche su percepción de la historia comparado con otros países de América Latina, donde la cultura marcada, fuerte, reivindicadora, permite, por ejemplo, que en México se conmemore cada año como un gran acontecimiento la lucha de los mártires, los niños héroes de Chapultepec, o en Bolivia, aquellos que se redimieron en defensa de la patria grande. Igual ocurre, por ejemplo, en Venezuela. Sin embargo, si en Panamá a un niño de 10 años le ponen a escoger entre las figuras de Victoriano Lorenzo, Amelia Desni Casa y Mickey Mouse, nos corremos el riesgo de que esta última opción sea la elegida por los niños panameños, a falta de una verdadera educación motivadora que represente todo ese esfuerzo nacional a lo largo de nuestras décadas de lucha por la reivindicación de la patria y también de la conquista de las áreas del Canal de Panamá, que fueron integradas nuevamente a la jurisdicción de este país. Su Bueno, comentario al respecto. en esto hay un doble sentido, un doble problema. Está el problema de la historia que se escribe, pero también está el problema del hecho histórico del 3 de noviembre. Ahí hay un problema de fondo, porque justamente cuando uno escarba un poco y se da cuenta, el 3 de noviembre no fue ninguna independencia. Entonces habría que cuestionarse qué celebra la gente que marcha el 3 de noviembre. El 3 de noviembre, Estados Unidos separa a Panamá de Colombia, literalmente separa con una invasión de tropas norteamericanas, así como la del 20 de diciembre, solo que sin muertos, solamente hubo un muerto, porque los demás fueron muertos de la conciencia disparados con billetes de color verde. Eh, entonces, para imponer ¿qué? Imponer un tratado sobre el Canal de Panamá que incluía la zona del canal y el control de los Estados Unidos sobre el istmo de Panamá. Y para eso pactó con una élite panameña que le sirvió a esos intereses a cambio de controlar el país. El hecho es que todo lo que el pueblo, los sectores populares y consecuentes de este país conmemoramos es la lucha contra lo que pasó el 3 de noviembre. Porque el tratado Heibuno-Varila se firmó no por casualidad 15 días después del 3 de noviembre, con el aval de la Junta Revolucionaria, entre comillas, que supuestamente declaró la separación con la ayuda de las patrulleras norteamericanas y la invasión de soldados norteamericanos al istmo de Panamá. Entonces, el 3 de noviembre no fuimos independientes, no fuimos ningún país soberano, nos convertimos en un protectorado, es decir, una colonia de los Estados Unidos. Está dicho en el tratado Heibuno-Varila con toda claridad. Y nos costó 70 años luchar contra eso, contra lo que se hizo el 3 de noviembre, contra la traición a la patria, a nuestra patria colombiana, porque ese es otro elemento fundamental de la manipulación que se hace hoy en día. Querer exacerbar que somos diferentes en América Latina, que no somos iguales a nuestros hermanos colombianos, a nuestros hermanos costarricenses, que somos algo especial, porque esa oligarquía panameña tanto el 3 de noviembre de 1903 como todavía sigue aspirando a ser gringuera, a ser parte de los Estados Unidos y le hubiera gustado que fuéramos una estrella más en la bandera yanqui. Sin embargo, el pueblo es el que tuvo que luchar contra eso. Tuvo que luchar contra eso desde el principio, desde el movimiento inquilinario del año 25, desde el movimiento antibases contra el Tratado Filo-Hines en el 47, con la siembra de banderas, la Operación Soberanía y, cómo no, el 9 de enero del 64. Para mi juicio,
lo que tenemos que empezar a crear conciencia de que el verdadero día de la independencia de Panamá es el 9 de enero del 64. Ahí sí el pueblo participó, ahí sí el pueblo se presentó y enfrentó el pecho a la bala extranjera con un sacrificio de 21 muertos y más de 500 heridos para plantar una bandera y decir esto es territorio panameño y no de los Estados Unidos. Gracias al 9 de enero del 64 hubo un tratado posterior que se llamó el Tratado Torrijos-Carter del año 77, pero todo lo que se consigue en el tratado es gracias a ese sacrificio que cambió la historia. Entonces ese es nuestro verdadero día de la independencia, el día que habría que marchar, no el 3 de noviembre, ahí hay un equívoco. Yo en noviembre solo celebraría el 10 de noviembre, el Día del Grito de la Villa, porque es el grito de los campesinos panameños que luchan contra el colonialismo español y que luchan por la verdadera independencia y que le pidieron a Bolívar que enviara tropas a Panamá contra la actitud de los comerciantes panameños que como siempre eran asociados al poder extranjero, es decir, a los españoles. Entonces, nuestros héroes en la independencia de España son el Cabildo de la Villa de los Santos, son el Cabildo de Natá, dirigido por el señor Miró, y son los pueblos del interior que se sublevaron, y no el señor Fábrega, que fue el coronel al servicio de intereses españoles que combatió a los independentistas durante mucho tiempo. Así que realmente es el 9 de enero lo que tendríamos que celebrar. Habría que empezar por hacer esa discusión para crear conciencia sobre el problema. Y ahí empezamos a cambiar el asunto. O sea, pretender celebrar una invasión como que eso fue una liberación del pueblo panameño, ahí hay un equívoco. Es como si quisiéramos celebrar el 20 de diciembre. Eh, yo siempre le digo a los jóvenes, el 20 de diciembre del año 89 no fue algo que le pasó a gente que yo no conozco, que se murió y que mataron. El 20 de diciembre del año 89 fue el día que sobre los cadáveres de cientos de panameños se fundó el régimen político corrupto, antipopular, neoliberal que ustedes sufren, que crea el desempleo juvenil, que crea todos los escándalos de corrupción que hemos vivido durante estos años. No importa el partido político que gobiernes, todos representan los mismos intereses y obedecen y acatan los designios del amo yanqui. Eso se creó el 20 de diciembre del año 89 y tiene relación con lo que vive y sufre la juventud panameña de hoy. No es algo que pasó hace 30 y pico de años a gente que no conozco, es lo que está pasando todos los días en Panamá, gracias al 20 de diciembre. Gracias, profesor Olmedo Beluche. Creo que es importante hacer un alto en el programa. Vamos prácticamente terminando esta exposición de cada uno de ustedes. Solamente me gustaría que pudiera responderlo rápidamente el profesor Prado Franco. Tal vez haya necesidad de que exista una autocrítica de los profesionales, de la gente de pensamiento avanzado en Panamá, al no poder marchar al ritmo de la tecnología, se han quedado atrás en la forma de poder exponer la historia a las grandes masas del país. Es difícil encontrar, por ejemplo, en las redes sociales, análisis de los docentes sobre figuras históricas, sobre acontecimientos de nuestra historia que pudieron representar avances desde el punto de vista social en la defensa de la recuperación territorial, por ejemplo, y no hay un esfuerzo en la elaboración de podcasts, cápsulas informativas que ayudarían bastante al trabajo de la difusión de la causa nacional. No sé qué piensa usted sobre esto, profesor. Sí, yo creo que efectivamente hay digamos, desconexión de lo que las universidades públicas puedan estar produciendo. Producto del tema tecnológico es evidente. Digamos que hay un tema generacional también. Yo recuerdo años atrás, en la década de los 90 cuando los periódicos que circulaban en ese momento publicaban
separatas o facsímiles de temas históricos que mucho me ayudaron también a apreciar e investigar más la historia de Panamá. Pero digamos que los jóvenes actualmente, como te bien señala, ven temas del TikTok, podcasts, redes sociales, qué contenidos se están generando. Hay algunos colegas que han hecho un esfuerzo, sobre todo más jóvenes, en sintonía precisamente de llegar al público joven que busca información rápidamente en su celular, en las redes sociales, y que muchas veces no tiene acceso a eso porque es más costoso o un poco más dificultoso para algunos acercarse a un libro, a leerlo. No hay esa cultura tampoco en nuestro país. Yo también digo que el libro, inclusive para el autor nacional, es un costo inmenso. Los libros están carísimos en las librerías. Yo le llamo objeto de lujo. Nosotros tenemos la oportunidad de comprar libros porque, bueno, tenemos un trabajo que nos brinda cierta facilidad para poder acceder al libro. Y yo también digo como autocrítica que las publicaciones de muchas veces los autores nacionales se lanzan, se tiran, pero no se distribuyen, quedan en algunos depósitos olvidados y al final muchas veces son tomados para echarlos a la basura. Y más de una ocasión me ha tocado recoger libros que han sido despreciados y tratar de, como decía el compañero Beluche, enviarlo al interior porque allá nada llega o llega muy poco. Entonces, como yo creo que como una autocrítica hay que hacer un mayor esfuerzo para efectivamente crear contenidos dinámicos, distintos, que sean atractivos a la juventud y que puedan ser leídos por los mismos, vistos. ¿Cuántos documentales se producen sobre historia de nuestro país? Aparte de las algunas puestas en escena muy criticables que se han hecho últimamente, muy publicitadas por los medios con la intencionalidad de lo que hemos estado hablando, de los grandes medios comerciales, de promover figuras que efectivamente son muy criticables en la historia de nuestro país y ensalzadas en estas grandes producciones que ha hecho, por ejemplo, un señor de Ovaldía, que han sido muy publicitadas y que desfiguran efectivamente la historia de nuestro país. Pero aquí también hay un tema de clase, un tema de exposición de ciertas figuras y la intencionalidad que hay detrás de todo eso con el montaje y con los comerciales, los espacios en medios comerciales, que efectivamente otras personas con otra visión y con otras propuestas no tienen. Muchas gracias, profesor Prado Franco. El tiempo es el principal enemigo en este programa y nos aproximamos ya a la finalización de este conversatorio tan extraordinario. Voy a conceder a cada uno de los panelistas 2 minutos para que pueda resumir su intervención a lo largo del programa. Empiezo con César del Basto. 2 minutos para usted. Sí, mire, en primer lugar, estamos hablando de que en Panamá, como parte del mundo, sufre de la decadencia de un sistema, del colapso de un sistema y un modelo económico que no funciona, no le está resolviendo a la población nada efectivo. Panamá sufre de una depresión institucional, de la herencia de un colonialismo imperial que dejó inculcada en la población la baja autoestima, el bajo nivel cultural y toda su secuela de decadencia y descomposición social. Entonces, las únicas fuerzas que en ese acumulado histórico enfrentaron a ese imperialismo criminal que hoy apoya el genocidio, por ejemplo, de los palestinos en Gaza
con Israel, ese mismo imperialismo que el 5 de noviembre va a elecciones para prolongar ese genocidio y esa criminalidad hacia los pueblos del mundo, en Panamá tiene garantías efectivas, no solamente de seguir asesinando a la población a través de la salud o la educación, sino que también matar, asesinar la identidad panameña y los pocos espacios de resistencia que ese acumulado histórico dejó, pero que es responsabilidad nuestra seguir continuándolo, seguir profundizando esa capacidad de resistencia cultural, política y económica, pero se va a hacer a partir de un trabajo colectivo, no un trabajo individual, no a través de egos personales, sino de la organización colectiva, de la conciencia de clase y de la capacidad de construir un modelo y un sistema distinto al existente actualmente en Panamá. Muchas gracias, César del Basto. Ahora los siguientes 2 minutos son para Samuel Prado Franco, docente universitario. Bueno, yo diría que hay muchos retos por delante en el tema del conocimiento de nuestra historia y fortalecimiento de nuestra identidad nacional. Cosas inclusive que obedecen al cambio inclusive del propio sistema político, económico y social en que estamos. Y eso conlleva también el cambio del sistema educativo. Más allá de los esfuerzos que en su momento, con sus críticas, con sus avances y con sus retrocesos, hicieran los ideólogos y pedagogos del liberalismo, el conservatismo panameño de inicio de la República, con el esfuerzo que hizo la generación del 40 y que culminó con la promulgación de la Ley Orgánica de 1946 y del esfuerzo de muchos educadores panameños que aportaron no solo con la teoría, sino con la práctica a tener un sistema educativo que promoviera efectivamente una identidad nacional, unos valores y unos ideales de cambio y de transformación social que inspiraron a muchos de los jóvenes en los distintos periodos de nuestra historia y que yo digo que eso fue como una cadena que movió tanto el movimiento estudiantil como magisterial en una relación simbiótica que apoyó y aportó mucho a los cambios sociales y políticos en nuestro país. La pérdida de eso ha abonado mucho a lo que tenemos ahora, el extremo individualismo que vivimos, la desmovilización y la falta de conciencia. Pero frente a los momentos más oscuros, más difíciles, siempre existe la esperanza y no una esperanza en los cielos, sino efectivamente en los seres humanos que tienen las ganas de cambiar este país y por eso siempre ha sido mi apuesta en mi investigación a aportar a que esa juventud que viene, que también tiene sus propias búsquedas y sus propios valores y sus propios ideales, aporte a la transformación de este país como lo hicieron las generaciones que nos precedieron. Así que la historia no como una suma de nombres y de fechas, sino la historia de los oprimidos y los explotados que han aportado anónimamente a donde estamos y que nos dan luces de las transformaciones y los cambios que efectivamente tenemos que hacer hoy y mañana. Muchas gracias, Samuel Prado Franco. Y de último, hemos dejado a Olmedo Beluche para que prácticamente cierre con las intervenciones el resumen de Café Bayano en el día de hoy. Adelante. Yo creo que programas como este y que cada uno de nosotros, los que estamos aquí y los que nos ven, tenemos la obligación de ser unos difusores de estas ideas.
ver la situación no solo para quejarnos o decir que la juventud ha sido alienada por parte del sistema. Obviamente no podemos esperar pasivamente que el sistema va a cambiar, que los canales de televisión que obedecen a sus dueños vayan a hacer programas educativos contando la verdad sobre la historia del país, ni que el Ministerio de Educación de un gobierno oligárquico vaya a bajar un programa de educación que sea satisfactorio. Nos corresponde a todos hacer esa lucha, porque la lucha por las ideas es la lucha también, es parte de la lucha de clase, no solamente las huelgas. Ese debate tenemos que hacerlo cada uno de nosotros. Esa conversación contándole los verdaderos hechos de la historia nacional, los verdaderos héroes de la historia nacional a nuestros jóvenes para que ellos tomen la posta y sigan adelante con esa lucha generacional del pueblo panameño. Y bueno, pese a todo lo malo que tienen los medios de comunicación de masas y las redes sociales, también tienen cosas buenas, porque mucho de lo que hemos hablado está disponible en Google también y es posible buscarlo y esa información que es de donde tenemos que partir está disponible para cada uno de nosotros para que a su vez la transmitamos a los demás, la compartamos, sobre todo con la juventud que está luchando hoy en día. Y ahí yo reivindico el libro del profesor Samuel Prado Franco sobre la historia del movimiento estudiantil y juvenil en Panamá, que debe ser un referente. Y yo ofrezco mis trabajos, pues no son solo este, pero este también, El mito de los próceres, la verdadera historia de la separación de 1903, como elementos que cualquier persona interesada puede consultar y que están en las bibliotecas, no tienen que comprarlo necesariamente, o buena parte de eso está en Google, se puede consultar para tener argumentos, para poder explicar a la juventud bien cómo la historia que nos están enseñando en las escuelas no son los verdaderos hechos y eso nos conduce a adorar ídolos falsos como los próceres del 3 de noviembre de 1903. Así que nos corresponde a todos hacer esa lucha, ser transmisores de estas ideas, porque la lucha de las ideas es también parte de la lucha de clases. Agradezco a este selecto panel que hoy ha compartido su visión sobre la celebración de las fiestas patrias en Panamá y aspectos relativos con la historia y el futuro de la población panameña. Me corresponde cerrar este programa con un breve comentario. Todo esfuerzo dirigido a celebrar las fiestas patrias debería empezar por un esfuerzo mayor para fortalecer la educación democrática, garantizar el pleno ejercicio de la soberanía de Panamá sobre todo su territorio, hacer que el Canal de Panamá y que el país sea neutral frente a los grandes acontecimientos bélicos que amenazan la paz de la humanidad. Este esfuerzo no quedaría completo sin una verdadera lucha contra la corrupción, por reivindicar la historia que nos pertenece a todos y por hacer que la conciencia del panameño florezca y que el sentimiento de identidad prevalezca. No puede haber una nación sin un sentido de identidad fuerte que ayude a la población panameña, a las nuevas y futuras generaciones, a marchar hacia adelante en busca de la luz. Desde este momento declaramos cerrado este espacio Café Bayano, esperando que en 7 días podamos volvernos a encontrar en este espacio de análisis y reflexión. Que pasen todos un feliz fin de semana.